Parecía que no iba a volver, o mejor dicho, que no iba a haber más programas, pero aquí estoy de nuevo. Es verdad que el canal ha seguido y sobre todo ha virado hacia los vídeos cortos en las diferentes redes sociales y directos. La tendencia también manda, aunque nos dediquemos a enseñar cuál es nuestro trabajo. Por esto y por supuesto también por temas profesionales, pues he dejado un tiempo largo de lado estos programas más específicos y largos, pero de un tiempo a esta parte estaba con ganas de volver porque es un formato que me gusta. Creo que puede aportar a la profesión, así que, como diría aquel, estoy de vuelta. Para poder tener una continuidad, sin tener que elegir entre los vídeos más cortos y directos y los programas como este más elaborados y temáticamente específicos, he pensado que una cantidad de 2 programas de temática mensual es algo que se puede llevar a cabo. Así que vamos a ver cómo retomo el camino del podcast. Y hoy hasta aquí la introducción. Vamos ya con el tema que interesa. No hay duda de que la pericia caligráfica, la grafoscopia, la grafística forense, llámela como quiera, está de moda. Hace unos años la pregunta que más me hacían, y creo que a todos los compañeros que nos dedicamos a esto y además formamos a los futuros profesionales, era si había trabajo de ello, pero no como pregunta general, sino por la argumentación de que ya nadie escribe. Y lejos de que, obviamente, los peritos calígrafos vamos evolucionando y lo haremos como cualquier profesional en su campo, hacia el análisis biométrico, digital, la reproducción mecánica y todas las tipologías de falsificación que vayan desarrollándose, tenemos que tener en cuenta que a día de hoy existen millones de documentos pendientes de analizar y estos van a dar para varias generaciones de expertos. Así que la pregunta ya prácticamente ha desaparecido de entre las dudas más acuciantes de aquellos que están pensando en estudiarla o en ejercerla. El porqué, además de esto, de la necesidad aún de profesionales para aquello que queda pendiente, la capacidad profesional también de ir evolucionando y adaptándose, en este caso a las nuevas falsificaciones, teniendo en cuenta los casos mediáticos aquí en España, pero también en cualquier otro lugar, normalmente relacionados con la corrupción, documentación confidencial, pagos, ya sabe, que están saliendo a la luz. La pericia caligráfica está en la palestra como una disciplina vital para resolver los casos o, como poco, aportar pruebas cruciales. Cuando se intenta... ¿Y esto por qué? Pues porque cuando se intenta estafar, engañar, llevar una contabilidad en B, vamos a decirlo así, el registro de favores y regalos, el gasto de dinero que no es tuyo, etcétera, pues se hace de manera paralela. Y para muchos la informática es una gran desconocida o un enemigo a evitar. Así que lo hacen a la antigua usanza, bolígrafo y papel. Y claro, cuando son detenidos, toca analizar esos papeles y esos bolígrafos. Y ahí aparecemos nosotros, los peritos calígrafos. Es normal ver a compañeros en televisión, en programas, escribiendo artículos, y esto siempre ayuda a conocer la profesión, eso sin duda. De hecho, otros profesionales, que en mi caso es otro ámbito en el que ejerzo, que a los que les ha pasado lo mismo, a los que nos ha pasado lo mismo, que está ahora en las conversaciones, en las televisiones, en las redes sociales, y que está teniendo un boom, son los detectives privados. Somos los detectives privados. Toda esta exposición e interés por ambas profesiones, el detective y el perito calígrafo en este caso, de hecho el siguiente vídeo va a ser sobre la investigación privada, no hace sino favorecernos, porque se dan cuenta que no solo somos útiles para investigar su caso en cualquier especialidad, sino que existimos, somos tremendamente cercanos, profesionales, y a la hora de llevar nuestro trabajo lo desempeñamos de una manera perfecta, nada peliculera, simplemente profesional. Y hoy
aprovechando ese interés por la pericia caligráfica, por la falsificación de firmas y textos, quiero poner ese pequeño grano de arena a esos compañeros que están pensando en ejercerla o que están comenzando a ello. Y desde un punto de vista práctico y basado sobre todo en la experiencia, y no solo la mía, hablar sobre los errores más comunes y que se suelen cometer a lo largo de un análisis grafoscópico forense, creo que es lo que más puede ayudar. Como digo, sin ser teórico. Esos errores que cuanto antes superemos en el día a día de la pericia, mejor van a ser lo que quiero exponer. Y aunque puede ser de especial interés para los que comienzan, y así lo es, para los que están estudiando, por supuesto que también, aquellos que llevan tiempo, puede que les sirva para comparar y, por supuesto, estaré encantado de que amplíen esta lista para que los nuevos compañeros puedan nutrirse de ella y no cometer esos errores. Así que, vamos allá. Lo primero es que voy a dar por hecho que no va a existir sobreconfianza en uno mismo. Un perito, calígrafo o de cualquier otro orden es un experto, y en la propia definición del término vienen dados los conceptos de conocimiento y experiencia. Por lo que, y aunque esto pueda parecer, y lo es en cierto modo, una paradoja, la sobreconfianza, el pensar nada más terminar su formación que está capacitado para llevar a cabo un análisis completo, es no solo irreal, sino algo malo. ¿Por qué? Porque puede repercutir en la investigación, en la víctima, en el victimario. Y esto debemos no cometerlo. Para ello, fácil remedio. Aprenda con un profesional, realice prácticas, incluso online, si no puede hacerlas presenciales, y no deje de estudiar nunca. Los que comenzamos de cero sabemos de la importancia de entrar en contacto con compañeros, realizar prácticas, equivocarse en el entrenamiento para no sangrar en la guerra. De hecho, no todos, pero sí muchos, ponemos a disposición de los nuevos compañeros prácticas, como digo, incluso online, para que no tengan o se ahorren a veces años de ensayo-error. Dejando esto de lado, la sobreconfianza que no debemos tener, porque lo que debemos hacer es trabajar, practicar y desarrollar nuestras habilidades con otros profesionales. Antes solo podíamos hacerlo de manera presencial, después fue incluso por correo postal cuando no se podía hacer o se debía hacer a distancia, y ahora las posibilidades son prácticamente infinitas de poder trabajar con compañeros con una solvencia profesional establecida. Fuera de ello, como digo, el primer error es empezar a comparar desde el primer momento. Ya estamos encargados de nuestro primer caso oficial y lo que hacemos en cuanto tenemos las muestras, sin ningún tipo de ton ni son, sin ningún tipo de metodología, empezamos a buscar, no sabemos muy bien el qué. Ese momento en el cual, por ejemplo, llegas al juzgado y te dicen que tienes que comparar una firma criminada en un contrato de compraventa y además te señalan, cuáles van a ser los indubitados con los que tienes que comparar. Todavía no he utilizado el término cotejar. Y sin ni siquiera ver la idoneidad de esos documentos indubitados, de esas muestras, incluso también de la criminada, por un impulso atávico, sin más herramienta que sus ojos, comienza a comparar, a ver si ve algo que concluya en una u otra vertiente. Y esto es un gravísimo error, porque lleva al sesgo, a la falta de objetividad, y puede crear ciertas ideas preconcebidas, que por mucho que digamos que no nos influyen, sí lo hacen. De hecho, incluso aunque la muestra, tanto acriminada como fehaciente, sean
no solo válidas, sino perfectas, cosa que dudo. Este error no podemos cometerlo. Y cuidado porque ese impulso es difícil de controlar. Sobre todo al principio, porque luego ya se convierte en vicio si no se consigue superar. Todos sabemos lo que debemos hacer. Y si no, la estructura es sencilla y sirve para cualquier técnica de cotejo. Y es el estudio por separado de los objetos de análisis. Normalmente se comienza por analizar el objeto, en nuestro caso del ejemplo sería la firma acriminada, sobre la que dudamos, y una vez conocidas las características y gestos tipo de esta, se estudian las indubitadas, y sólo entonces, con un profundo conocimiento de ambas por separado, se cotejan, porque ¿qué es un cotejo? Una comparación técnica. El segundo gran error es tomarse la toma de muestras, valga la redundancia, como un paso más del análisis. La exposición de este error nace de la propia experiencia y la observación indirecta. Me explico. Lo primero, como consejo, es que siempre que se pueda, se tiene que realizar. Por mucha cantidad de indubitadas que ya consten, tome una toma de muestras. Realice una toma de muestras. Eso vaya por delante. Pero vuelvo a la explicación. La toma de muestras es uno de los pasos cruciales del análisis y así hay que tomárselo. La preparación previa, ahora daré unas pequeñas recomendaciones, es vital, por lo que no se trata de ir al juzgado y hacerle firmar o escribir, sin ningún tipo de estructura, no. Y esto, como decía, nace de la experiencia propia y ajena de compañeros, que doy fe son enormes profesionales. Y es que esto de la muestra, de la idoneidad y de la preparación previa, en mi caso es de siempre. No ha habido aprendizaje, sino evolución. Desde las primeras tomas de muestra, los antiguos secretarios judiciales, ahora letrados de la Administración de Justicia, siempre se sorprendían de que trajera mis propios documentos, también mis propios útiles escriturales, y les solicitara que me permitieran dirigir la toma de muestras, cosa que, por cierto, siempre me han permitido. Pero lo curioso es que me decían que lo normal era que le hicieran firmar o escribir en una hoja en blanco y listo. Y no, eso no vale para nada. Es obvio que se utiliza la escritura en blanco para varios fines, sobre el típico folio, ¿no? Comenzar la toma, cansar al escribiente, etc. Pero la toma de muestras, la adquisición de la verdadera muestra para cotejar, tiene que estar individualizada. Lo que significa que tiene que estar previamente estudiada para así preparar el contenido. En el mismo continente, es decir, el mismo soporte, con el mismo útil, de ahí que, como tú lo conoces, eres quien lo aporta. Por eso hay que ir con el soporte y con los útiles. Y por supuesto, si se trata de un texto, igual. Incluso el dictado de lo que escribirá. ¿Y a qué me refiero con esta diferencia entre firma y texto? Pues que de lo que escribirá deberá estar planificado. Lo demás no sirve, así que cuidado, no cometa este error. La toma de muestra es vital y debe ser preparada. Nada de firmar o escribir sin protocolo en un folio en blanco. La toma de muestras debe ser un reflejo de aquello que estamos analizando. Si se trata de un contrato de compraventa, así será la toma de muestras. Si se trata de una firma de una tipología determinada, así lo será. Si hay un texto que vamos a tener que cotejar, lo que dictemos tiene que estar preparado para poder llevar a cabo el cotejo de ese texto específico. Nada de coger un libro al azar y dictar. Todo preparado. Para eso somos profesionales. El tercer error es interpretar. Esto, como lo anterior y lo posterior, bajo ningún concepto. ¿Qué es cotejar? Ya lo he dicho, comparar de manera técnica. Esto es lo que hace la pericia caligráfica. ¿Para qué? Para identificar una producción manuscrita. Porque sí, la grafoscopia
es una disciplina de identificación entre firmas, textos, fehacientes y acriminadas. ¿A través de qué? Del cotejo. No hay cabida para la interpretación. No podemos, por ejemplo, cotejar por interpretación conductual, porque estaríamos aportando una visión grafológica. Es verdad que hace tiempo que no veo algo así, pero antes no era tan extraño leer en informes, supuestamente de pericia caligráfica, que debido a que X letra del documento dudoso representa a un sujeto impulsivo y la misma letra del texto fehaciente pertenece a un sujeto sosegado, no existe la coincidencia. Este ejemplo es real. De hecho he dicho una letra X, pero recuerdo perfectamente que era la letra O. Si comparamos distintas ciencias del grafismo, visiones o teorías, sí, todas pueden tener el mismo objeto de análisis, la producción manuscrita, el soporte, los documentos, folios, paredes, pero no serán igual en la finalidad ni en la metodología técnica. La paleografía estudia la escritura antiguas con fines de comprensión evolutiva y clasificación, y la pericia caligráfica estudia lo mismo, la escritura, pero moderna, y con fines de identificación. La ciencia de la impresión trabaja con los mismos soportes que la documentoscopia, pero esta última se centra en concluir sobre la falsificación supuesta de los documentos y no en la mejora de su impresión. Por lo tanto, el mismo objeto de estudio no significa correlación en los demás conceptos. Así que estudie y analice características similares, iguales y diferenciadoras, pero bajo ningún concepto interprete lo que quieren decir. El cuarto error, muy unido con el anterior, es el exponer la causa de la falsificación en el informe. La grafoscopia es una disciplina que forma parte de la criminalística y estas, las ciencias forenses, ojo en plural, tienen como objetivo llegar al quién o quiénes a través del cómo. No se paran a intentar dilucidar el porqué. Y esto es debido a que se trata de un ámbito multidisciplinar. Cada especialidad aporta su saber sin relacionarlo con el otro. Y no interdisciplinar. Por lo tanto, céntrese en estudiar y concluir sobre la autoría de esa firma y o texto, pero no del por qué lo hizo, incluso aunque parezca obvio. Porque lo obvio no siempre es lo real. Este error lleva irremediablemente, sobre todo si hay un profesional consultado detrás, eso sí con un mínimo conocimiento metodológico, a la invalidación del informe, seguro, porque demuestra un total desconocimiento de lo que es la ciencia forense en general y su especialidad grafoscópica en particular. De hecho, este error es más común de lo que parece, y no solo en criminalística. ¿Cuántas veces en un diálogo ha escuchado usted a alguien concluir como si conociera la causa de algo, sin tener ni idea de ella? Haga un poco de memoria, seguro que no tiene que retrotraerse mucho. Básicamente, para estudiar la causa de una conducta, de un hecho, deben darse 3 pasos. El primero, estudiar la correlación, en nuestro caso, entre objetos de análisis. Aquí se centra nuestro trabajo. La segunda, que se repita en el tiempo, algo más difícil. Y la tercera, que todas las demás explicaciones posibles y plausibles sean descartadas o, lo que es lo mismo, pasen por estos 3 puntos. Por lo tanto, nuestro trabajo como peritos calígrafos, como expertos en grafoscopia, como profesionales de la grafística forense, es dilucidar y concluir sobre la autoría. Es identificar, cuando se pueda, por supuesto, de manera correspondiente o no, entre las escrituras analizadas. Simplemente eso. Y lo de simplemente entrecomillado. El quinto error es el de concluir sobre la tipología de la falsificación. En todos los manuales, en todas las formaciones, nos indican los tipos de falsificaciones que pueden darse. A todos nos suenan: servil, ejercitadas, por calco, etc. Y esto, a nivel práctico, es referencial y puramente interno.
¿A qué me refiero con esto? Que no podemos saber si una falsificación es de tipo servil o ejercitada. A lo que podrían argumentar que la ejercitada siempre tendrá mayor calidad y mucho más detalle que la servil. Y eso es cierto en un mundo ideal, que obviamente no es el nuestro. Una falsificación servil es aquella que se realiza con un conocimiento mínimo de la firma, un vistazo de ella y normalmente un intento de imitación con mayor o menor acierto. Y una ejercitada es aquella que se entrena, se intenta interiorizar y solo después de dominarla, al menos morfológicamente y bajo el criterio del falsario, se ejecuta. Entonces la diferencia cualitativa y también cuantitativa es clara. Pero, ¿qué pasa si el falsario que realiza una falsificación servil, es decir, con poco entrenamiento, tiene una gran destreza gráfica, y aquel que tiene tiempo para ejercitarla no tiene ninguna? Simplemente que el perito, si califica la tipología, se equivocará. Por lo tanto, fácil, no concluyan sobre la tipología de la firma. De nuevo, no vayan más allá de lo que pueden demostrar. Y lo que pueden demostrar se basa en la identificación, positiva, negativa o imposibilidad de concluir. No hay más. Incluso, en este sentido, en este error, solo existen dos tipologías sobre las que podríamos concluir con garantías, pero que si no lo hacemos de la manera que vamos a hablar ahora, puede incluso empeorar las cosas. La primera cuando se trata de una reproducción mecánica y la segunda cuando es por calco. La primera se refiere a, de manera ilustrativa, obtener la firma de un documento y trasladarlo a otro. Como caso común, por medios digitales. El típico Word con una fotografía que cambiamos a otro documento con la fotografía de una firma y lo cambiamos a otro documento que convertimos en PDF y lo mandamos. Y la segunda, como su nombre indica, calcar en un documento la firma ya realizada. Y en ambos casos, para concluir sobre esta tipología, porque si no tenemos esto es cuando lo empeoramos, debemos conocer, localizar y por supuesto mostrar en el informe la firma reproducida o calcada, es decir, la génesis de todo. En la primera opción la firma será idéntica y en la segunda depende del calco. Por ello, incluso en esta última opción habría que estudiar para exponer la tipología varios factores. Pero eso ya lo dejamos para formaciones más específicas. Y ya por último, quiero exponer un error que se comete en el análisis pericial de cualquier especialidad. Y aquí sí que no se circunscribe únicamente a aquellos que están comenzando, pero es algo tremendamente importante. Y tiene que ver con las contrapericiales. A todo perito nos han llamado y lo seguirán haciendo para hacer contraperitajes. Es decir, analizar el trabajo previo de otro compañero para revisar que es correcto, que se ha investigado de manera adecuada y se ha concluido con garantías. Esto es asépticamente lo que significa una contrapericia. Pero la realidad es que en no pocas ocasiones lo que quieren es que vayamos en contra del otro informe, sea como fuere, porque necesitan contraargumentarlo. Así que, dos consejos. El primero, que te contraten para hacer una contrapericial no significa que pueda hacerse. Revise primero el caso, la investigación y el informe, y sea totalmente veraz en su respuesta. Le puedo asegurar que a nivel profesional, decir que el informe del compañero es correcto y que no amerita una contrapericial no le hará perder al cliente, sobre todo cuando es abogado. Más bien, todo lo contrario, porque sabrá de su buen hacer, profesionalismo y veracidad. El segundo, cuando emita una contrapericial, jamás vaya en contra del perito, ni qué decir tiene que nada de mensajes o locuciones personales y tampoco, por ser una contrapericial, diga que todo lo que su compañero ha dicho y expuesto está mal.
Una contrapericial debe señalar lo correcto e incorrecto. Ambas. Y centrarse sobre todo en su trabajo, en el propio y no en el ajeno. Se trata de aportar información verídica que ayude a tomar una decisión en base a la objetividad y el empirismo. No es una lucha de egos, es una apertura a la verdad. Y estos han sido los errores y consejos que pueden ayudar, en este caso, a los expertos en grafoscopia, pericia caligráfica. Creo que reflexionando un poco sobre ellos podemos mejorar nuestras investigaciones y nuestros análisis forenses en la disciplina. Si se le ocurre alguno más, por supuesto, déjelo en comentarios y lo vemos. Como siempre, gracias por escucharme. Y nos vemos y oímos en el siguiente programa.